Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar retomando la unidad 4 de estrategia y plan de marketing digital, ¿sí? Y específicamente vamos a ver un poquitito más en profundidad uno de los temas que ya estuvimos estudiando sobre la planificación digital. Más específicamente vamos a estar retomando el modelo SOSTAC, ¿sí? Que nosotros habíamos visto que básicamente se trataba de un modelo que me permitía a mí establecer los distintos puntos que yo tengo que considerar dentro de mi planificación cuando estoy realizando mi plan de marketing digital, ¿sí? Específicamente hablamos de realizar un análisis de situación donde vamos a tener que comprender muy bien la situación actual de la empresa, ¿sí? Y considerar algunas matrices que nos facilitan el análisis como la matriz FODA. Vamos a evaluar los objetivos, ¿sí? Que los tenemos que redactar, los tenemos que definir de una forma que nos permita después realizar una medición. Vamos a establecer cuáles son las estrategias y cuáles son las tácticas de marketing digital que vamos a estar implementando. ¿Cuáles van a ser nuestras acciones a corto y largo plazo que nos van a permitir llevar adelante estas estrategias y tácticas? Y por último vamos a estar realizando un control y seguimiento. Si vamos a hacer una medición, vamos a hacer un seguimiento y una evaluación de nuestra estrategia, nuestras tácticas y nuestra implementación. Bueno, esto para hacer un mini repaso del modelo SOSTAC, ¿sí? Lo que es importante para este video puntualmente es el último paso del modelo, que es el control y el monitoreo. Habíamos visto que cuando el último paso de este modelo está relacionado con todo lo que tiene que ver con la medición, el seguimiento, la evaluación y preguntarnos si llegamos o no llegamos específicamente a nuestra meta. En este sentido, nosotros vamos a estar trabajando con dos herramientas muy importantes. Primero vamos a establecer cuáles van a ser nuestros KPIs, nuestros Key Performance Indicators, nuestros indicadores claves de rendimiento, de desempeño, ¿sí? Eso vamos a estar utilizando la herramienta de tablero de control para ver cómo podemos construir de una forma efectiva estos indicadores. Por otro lado, vamos a estar viendo un ejemplo real de cómo realizar un informe de performance para un cliente o para algún área específica de la empresa, por ejemplo el área de marketing, ¿sí? Cómo crear una presentación donde yo pueda dar cuenta de qué tan bien o qué tan mal, porque puede ser que no siempre tengamos resultados excelentes, cuál es la performance de mi estrategia y mi implementación. Vamos a empezar con lo primero que les comentaba, que es el armado y la construcción de estos KPIs mediante la herramienta de tablero de control. Para eso me voy a estar pasando un Excel donde van a poder ver cómo construimos este tablero. Bueno, aquí tenemos este Excel donde básicamente tenemos un poquitito primero de información sobre la herramienta de tablero de control. ¿Sí? El tablero de control es una herramienta de Business Intelligence que nos permite visualizar en una única pantalla o a veces está compuesto por un par de pantallas, pero de forma resumida, interactiva, sencilla, gráficos, diagramas, tablas, métricas, KPIs que me ayudan para tomar decisiones de negocios, ¿sí? Nosotros en marketing digital tomamos esta herramienta de Business Intelligence y la vamos a estar utilizando para hacer un seguimiento de los KPIs más importantes de nuestras campañas orgánicas, nuestras campañas de pauta, nuestras campañas en general, ¿sí? Pero es importante entender cómo construimos un tablero de control que a la larga me va a estar hablando de cómo construimos nuestros indicadores, ¿sí? Primero tenemos que considerar que un tablero de control tiene que cumplir algunas características, que son muy simples, pero es importante mencionarlas, ¿sí? Va a tener que tener KPIs adecuados para lo que yo quiero medir, la presentación tiene que ser visual, ¿sí? Yo tengo que tener herramientas que me permitan comprender los datos y la información de forma sencilla. Tengo que tener, en línea con esto que comentaba, información que sea comprensible por el lector, por el público que va a estar viendo este dashboard, que puede ser mi cliente, puede ser un área de la empresa, etc. Y tengo que poder personalizarlo según los objetivos específicos de cada estrategia de marketing, cada campaña, cada planificación, ¿sí? Entonces, cuando hacemos o cuando construimos un tablero de control,
tenemos que entender que muchas veces va a estar conformado por distintos tipos de visualización. Podemos tener tablas, podemos tener gráficos, mapas, métricas y KPIs, que los puedo tener de forma individualizada o en formato de tablita, de listas, donde doy mucha más información. Puedo tener menús de navegación, puedo setear alertas, que ahora nos vamos a estar metiendo un poquitito más en detalle con eso y demás. Pero lo importante es cómo construyo los KPIs, ¿sí? Los elementos clave que tienen que tener un tablero de control son estos que se marcan aquí. Acá vamos a estar viendo primero un ejemplo de algo de un indicador que posiblemente hayan escuchado, que es el Net Promoter Score, que es un indicador que se utiliza a veces en marketing digital, pero es un indicador más del marketing tradicional, donde básicamente le preguntamos a nuestros consumidores del 1 al 10, o a veces se mide del 0 al 10, depende de la situación, qué tanto recomendarían nuestra empresa, ¿sí? Solo a modo de ejemplo, para ir viendo los diferentes componentes, ¿sí? Luego vamos a ver algunos ejemplos más centrados en lo que es marketing digital. Pero primero tenemos que establecer el área clave. El área clave es cuál es el área que va a estar evaluando este indicador, ¿sí? Cuando nos lo llevamos al marketing digital, generalmente en vez de indicar un área clave, como bien dice aquí arriba, vamos a estar definiendo cuál es la red social o cuál es la plataforma que vamos a estar evaluando con este indicador, ¿sí? En este caso, como les decía, es un indicador del marketing tradicional, el área clave sería clientes, ¿sí? El nombre del indicador, que en este caso es el Net Promoter Score, el NPS. La descripción, o sea, ¿qué me dice este indicador? ¿Sí? Aquí me dice que es la probabilidad de que los clientes recomienden a la empresa. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo la calculo? ¿Sí? Este indicador en particular se calcula con esta formulita que es el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Así se calcula el NPS. ¿En qué unidad lo voy a estar midiendo? ¿Sí? El NPS, por ejemplo, se mide en porcentaje. ¿Cada cuánto lo voy a estar midiendo? ¿Cuál es la frecuencia de medición? En este ejemplo es una frecuencia mensual. Yo voy a estar midiendo el NPS todos los meses, ¿sí? ¿De dónde saco esa información? ¿Sí? ¿De dónde saco esa medición que yo estoy realizando? En este caso lo sacamos de una encuesta. ¿Quién es el área responsable de realizar esta medición? Que en este caso es el área de marketing. Y la alarma. La alarma ustedes la tienen que pensar como si fuera un semáforo, ¿sí? Como todo semáforo, el verde es avanzar, el amarillo es precaución, el rojo es frenar, ¿sí? En este sentido lo extrapolamos de la siguiente manera. El verde es que está bien el número que me arroja este indicador. El amarillo es que no está mal, pero estamos en una zona crítica. Tenemos que prestarle atención y tratar de llevarlo al verde, ¿sí? Y el rojo es que está mal. En este caso, para el ejemplo del NPS, tenemos que si el NPS es mayor o igual al 70% está ok. Si está entre un 50 y un 70 es incorrecto, pero no estamos en una zona roja, sino que todavía tenemos la posibilidad de reorientar y mejorar esta puntuación. Y el rojo, o sea, un NPS menor al 50%, sería una situación negativa, ¿sí? Bueno, esto del NPS era para que ustedes vean un ejemplo puntual. Ahora vamos a ir a la segunda hojita de este archivo donde dice ejemplo de tablero y vamos a estar viendo algunos ejemplos más bajados y más relacionados con los temas que venimos viendo en la materia de marketing digital, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Pueden ver que los campos son los mismos que veíamos recién. Pueden ver que aquí estamos usando la plataforma en vez del área clave. Son solamente algunos indicadores relevantes para que ustedes puedan ver a modo de ejemplo de Instagram, Facebook, ¿sí? Estos dos orgánicos, y Facebook Ads, que sabemos que Facebook Ads es la plataforma, también hoy conocida como Meta Ads, es la plataforma de anuncios de pauta digital para Facebook e Instagram, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de indicadores. Por ejemplo, en Instagram, uno de los indicadores que tenemos es el engagement rate en Instagram. ¿Qué es el engagement rate? El grado de compromiso de los seguidores. ¿Cómo se calcula? Haciendo las interacciones totales del periodo dividido la cantidad de seguidores. Y lo voy a estar midiendo en una unidad de medida de porcentaje, ¿sí? En este caso, por los objetivos de este proyecto en particular, a mí me interesa medirlo de forma mensual y voy a estar sacando esta información de las métricas de Instagram, ¿sí? ¿Quién va a ser el responsable de la medición? El Community Manager.
Y en este caso yo voy a tener estas alertas. Si el engagement es mayor o igual a 4%, voy a estar muy bien, verde. Si estamos entre un 3 y un 4, alerta, ¿sí? Amarillo, cuidado. Y si es un menor al 3%, estamos en una situación desfavorable, ¿sí? Estos números los voy a estar adaptando en función de mis objetivos, de los estándares del rubro en el que yo esté trabajando, del benchmark que yo fije, ¿sí? Los numeritos que ponemos en las alarmas tienen que salir de algún lado, ¿sí? No es que los determino de forma arbitraria, sino que de algún lugar yo los tengo que sacar y definir. Bueno, vamos con otro ejemplo de Instagram, que es este de aquí abajo. Crecimiento en Instagram, ¿sí? ¿Qué es el crecimiento en Instagram? La evolución porcentual de la cantidad de seguidores. ¿Cómo lo voy a estar calculando? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, los seguidores de este periodo menos los seguidores del periodo anterior, que en este caso es mensual, dividido los seguidores del periodo anterior. Lo voy a estar midiendo en porcentaje porque es una variación porcentual. Como ya vimos, lo voy a medir de forma mensual. Lo voy a sacar de las métricas de Instagram. El responsable va a ser el Community Manager. Y aquí tenemos nuestra alarma, ¿sí? Nuestros 3 colores. Otro ejemplo que tenemos aquí es Facebook, ¿sí? A modo de ejemplo, fíjense que siempre voy a tener más indicadores. Acá por eso tenemos los etcétera. Pero lo quisimos achicar para que ustedes puedan ver en un primer pantallazo cómo se construye un indicador. Bueno, crecimiento de las visitas a la página de Facebook. ¿Qué es este indicador? Es la evolución porcentual de las visitas a la página. Lo calculo de una forma muy similar a la que calculamos recién el crecimiento en Instagram, ¿sí? De vuelta, lo mido en porcentaje de forma mensual, lo voy a sacar de las métricas de Facebook y el responsable sigue siendo el Community Manager. Esta va a ser mi alarma, ¿sí? Mis puntos de corte van a ser el 5% y el 10% de crecimiento. Sigo para abajo. Vamos ahora a Facebook Ads. Aquí tenemos algunos ejemplos, fíjense. La tasa de clics, el click-through rate, el CTR, ¿sí? Lo que va a estar viendo esto es los clics que yo tengo en función de las impresiones. ¿Qué quiere decir eso? Voy a agarrar todos los clics que tenga mi campaña y lo voy a dividir por todas las impresiones. Eso me va a estar dando una medida en porcentaje, ¿sí? Que en este caso nos interesa medirlo de forma semanal. Y lo voy a estar sacando de las métricas de Facebook Ads. En este caso no va a ser el Community Manager el encargado, sino que el Trafficker, ¿sí? El Trafficker es la persona encargada de administrar y optimizar la pauta digital, ¿sí? Así que este va a ser el encargado de hacer el seguimiento del CTR. Y acá tengo mis puntos de corte que de vuelta los voy a estar definiendo para construir mi alarma, mi semáforo, los voy a estar definiendo según algún estándar que yo tenga de la industria o algún benchmark. Y por último tengo acá este KPI de conversiones, ¿sí? Las conversiones, recordemos que son la cantidad de cierta acción deseable que yo especifiqué, la cantidad de veces que se produce, ¿sí? Esta acción deseada puede ser que los usuarios me compren, que los usuarios se registren, que los usuarios me contacten, que los usuarios envíen un mensaje, va a depender de mis objetivos, ¿sí? Bueno, las conversiones, yo voy a estar viendo, como decía recién, la cantidad de conversiones registradas. Esto no tiene una fórmula porque es la cantidad de conversiones. Entonces, no lo voy a estar midiendo en formato porcentual, sino en unidad, es decir, cantidad de. En este caso, a mí me sirve medirlo de forma semanal. Voy a estar utilizando las métricas de Facebook Ads y el responsable va a ser el Trafficker nuevamente. Mi alarma va a ser la siguiente. Si yo tengo en mi campaña en una semana, de vuelta, esto va a depender mucho de el benchmark que yo fije. Si tengo 10 conversiones o menos, voy a estar en una situación roja, ¿sí? De precaución. Si tengo entre 10 y 15 conversiones, va a ser una situación intermedia. Y si tengo más de 15 conversiones, va a estar ok, va a ser verde, ¿sí? Bueno, esto es a modo de ejemplo la construcción de mis KPIs utilizando esta herramienta de tablero de control. Esta es la construcción. Después nosotros vamos a estar plasmando esto de una forma más visual, ¿sí? Puede ser que lo desarrollemos nosotros, nuestro tablero de control, o que contratemos los servicios de alguna agencia de marketing digital que se especializa en performance y en la elaboración de tableros de control, pero generalmente yo voy a estar utilizando estos KPIs que los voy a sacar o directamente de la plataforma o voy a construir yo
un dashboard visual, ¿sí? Algunas herramientas muy potentes para la elaboración de dashboards son Power BI, Tableau, y uno que se utiliza muchísimo en marketing digital por la posibilidad de integración que tiene con las diferentes plataformas que nosotros utilizamos, que se llama Google Data Studio, ¿sí? Ahora después vamos a estar viendo un ejemplo de un tablero en Google Data Studio. Bueno, ahora que ya vimos cómo construir nuestros KPIs, vamos a dar un paso más, ¿sí? Supongamos que venimos trabajando con la cuenta de un cliente o la cuenta de, o mejor dicho, no la cuenta, sino la campaña de un cliente o las campañas de nuestra empresa, ¿sí? Y necesitamos hacer un informe, ¿sí? Una vez que pasa cierto periodo, por ejemplo un mes, voy a tener que hacer un informe de performance, es decir, contar a las áreas interesadas, que puede ser la gerencia, si nosotros somos una agencia de marketing digital, puede ser nuestro cliente, ¿sí? Cómo es la performance y no solamente mostrar data dura, ¿sí? No solamente números, sino poder traducir esos números en un storytelling, ¿sí? Contarle a nuestro cliente o al área interesada cuáles son los insights que descubrimos en este análisis y cuáles son las recomendaciones, los pasos a seguir, ¿sí? Lo importante es hacer esta evaluación, evaluar si llegamos o no a nuestra meta y cómo podemos aprender, ¿sí? A través de la medición y el seguimiento, cuál es la evaluación que realizamos y cómo podemos aprender, qué acciones correctivas o qué podemos hacer en un futuro. Lo que vamos a estar viendo ahora es un ejemplo real, ¿sí? Esta es data real. Obviamente hemos tenido que censurar nombres y modificar algunas cuestiones por temas de confidencialidad, pero vamos a estar mostrando un ejemplo real de lo que podría ser un informe de performance para un cliente, ¿sí? Bueno, obviamente pondríamos nuestro logo, el logo del cliente y aclararíamos, por ejemplo, informe de performance orgánico para el mes que corresponda, ¿sí? Bien, en este caso arrancaríamos con Instagram. Fíjense aquí, tenemos un montón de indicadores de KPIs, como la cantidad de seguidores, mejor dicho, el alcance de nuestra cuenta, de ese alcance, qué cantidad son seguidores y qué cantidad no son seguidores, el alcance de nuestras historias, nuestras publicaciones, nuestros videos, ¿sí? A la izquierda podemos ver otros indicadores importantes como las interacciones totales, ¿sí? Su comparación con el mes anterior, qué porcentaje de ellos son seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante de aquí? Bueno, fíjense cómo arriba hacemos una bajada, aterrizamos toda esta información en algo súper fácil de entender. Si nuestra audiencia no es experta en marketing digital, tiene que poder guiarse, saber si esto está bien o está mal con nuestro storytelling. Aquí nosotros le estamos contando que la tasa de crecimiento del alcance se incrementa, el engagement rate es efectivo y hay un leve crecimiento de seguidores. ¿Bien? Vamos haciendo ese aterrizaje de todos los números para que se entienda mucho mejor. Seguimos, fíjense aquí. Les contamos cuáles son las publicaciones más efectivas en cuanto a impresiones, alcance e interacciones. Fíjense que lo hacemos de una forma visual y siempre hacemos esta bajada donde decimos, se sigue notando una tendencia a la preferencia por copies simples y directos enfocados en los beneficios de la marca. Y resaltan los posts con imágenes que reflejan situaciones cotidianas. Fíjense cómo hacemos un aprendizaje de todos estos indicadores. No nos quedamos solamente en el número, ¿sí? En cuál es el engagement rate, qué cantidad de impresiones tiene una publicación, sino qué podemos aprender de eso. ¿Bien? Bueno, así, súper resumido sobre Instagram. Vamos a pasar ahora a Facebook, ¿sí? En Facebook vemos la evolución del alcance que tuvo por ejemplo, esta página de Facebook en particular, y vemos que hacemos esta bajada que les comentaba hace un ratito. El alcance disminuyó versus el periodo anterior. Si bien se ha conseguido aumentar el alcance tras el relanzamiento, suponiendo que esta marca o esta página de Facebook, esta fanpage, se había relanzado hace poco, decimos que si bien se ha conseguido aumentar el alcance tras el relanzamiento, será clave experimentar con distintos horarios de posteo durante mayo.
para evaluar si alguno puede ayudar a potenciar el alcance. Fíjense esto, le estamos diciendo, el alcance disminuyó comparado al periodo anterior. Entonces nuestra suposición, lo que nosotros, nuestra hipótesis es que puede estar relacionado con los horarios de publicación. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esto y qué te recomendamos hacer? Bueno, vamos a probar el mes que viene distintos horarios para ver si hay alguno que nos aumente el alcance, si nos conviene modificar nuestro horario de publicación, ¿sí? Bueno, un poquitito más sobre Facebook. Fíjense que acá decimos que la página de Facebook alcanzó un total de 400 visitas en el mes. Y a la derecha hacemos de vuelta esta bajada que les comentaba hace un ratito, que dice que la interacción es menor que la de Instagram. Se recomienda reevaluar la estrategia de replicación, ¿sí? Acá les cuento, como para tener un poco de contexto, estamos en el supuesto de que esta empresa, hagamos de cuenta que venía replicando el contenido, es decir, todo lo que subía a Instagram lo subía después a Facebook. Entonces, ¿cuál es el learning para esta etapa? Les decimos, mira, se recomienda reevaluar la estrategia de replicación, es decir, vamos a ver si tiene sentido seguir replicando o si es mejor tener una estrategia bien definida para Facebook. Entonces acá ponemos, sería conveniente comenzar a compartir contenido exclusivo en Facebook en función de los resultados que podemos analizar, ¿sí? Bien, LinkedIn, como para tener otro ejemplo más. Bien, LinkedIn tiene una ventaja que las páginas de empresas en LinkedIn nos ofrecen un montón de información e información muy interesante sobre el perfil de los usuarios también. Fíjense que aquí le damos un montón de datos, fíjense que hay muchos datos, está la evolución de las impresiones, datos sobre los visitantes, datos sobre los seguidores, resumen de todos los indicadores, etc. Pero lo importante es el aterrizaje que damos aquí arriba. ¿Sí? Todos estos números nosotros se supone que los que son importantes los definimos en nuestro tablero de control, en nuestro KPI. Pero ¿qué es lo que le muestro al cliente o al área relacionada, al área que corresponda? Le muestro algunos números, pero le hago una bajada, ¿sí? Aquí decimos que las impresiones demuestran resultados favorables con picos alrededor de las fechas de publicación. Se crece en los principales indicadores versus el periodo anterior y la recomendación es continuar con la estrategia actual. Parece que está funcionando, entonces vamos a seguir para intentar continuar con el crecimiento, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, para darles un ejemplo, en este caso en LinkedIn hacemos una bajada porque encontramos un insight en cuanto al comportamiento muy importante. ¿Recuerdan que habíamos dicho que un indicador muy importante, bueno, en el ejemplo de antes lo habíamos seteado para Facebook Ads, pero en LinkedIn también es un indicador muy importante, es el CTR, ¿sí? La tasa de clics. Aquí decimos que el CTR medio de abril es del 3%. El mes anterior era del 2%, entonces ya crecimos, eso está bueno. Pero vemos que hay algunas publicaciones que tienen CTR mucho más altos. Fíjense que dice que las publicaciones con CTR más importantes, entre 5 y 6%, son unas publicaciones que comparten cierta característica. Acá nosotros vamos a ver, ok, si el usuario hace clic en estas publicaciones, quiere decir que algo le llamó la atención. Entonces es importante ir a estudiar qué tienen esas publicaciones para ver si podemos aprovechar esta tendencia en contenido futuro, ¿sí? Fíjense que con un CTR del 3% promedio, estas publicaciones que tienen el 6% es el doble, ¿sí? En el mismo periodo. En este caso decimos que son publicaciones que están relacionadas con el beneficio que los productos ofrecidos por la empresa ofrecen a los consumidores, ¿sí? En este ejemplo me dice que principalmente están relacionados con el ahorro de tiempo y el disfrute con amigos. Fíjense cómo nos damos cuenta esta característica de las publicaciones que mejor performan. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Orientar los próximos contenidos hacia estos territorios, enfatizando la situación de uso de los productos, ¿sí? Independientemente de qué producto estemos hablando, no importa. Esto es para que entiendan el ejemplo de cómo analizamos los números, la data y cómo llegamos a aprendizajes. Esto es lo que marca el modelo SOSTAC cuando hablamos de control, medición, seguimiento y evaluación, ¿sí? Estamos hablando de cómo podemos aprender para potenciar nuestra estrategia a futuro. Bueno, siguiendo un poquito más, en este caso, solo para mostrarles un ejemplo de cómo podemos
todo este tablero de control que armamos hace un ratito, llevarlo a un tablero visual, dejamos este ejemplo que dice que si para ver un reporte interactivo de la adquisición e interacción del usuario en el sitio web, aquí podríamos hacer clic y nos llevaría a un informe de Data Studio, ¿sí? Acá tenemos una captura de pantalla de una de las secciones de este informe para que ustedes la puedan tener una idea, pero fíjense toda la información que tenemos, ¿sí? ¿Qué va a ser importante? Bueno, que yo defina en función de quién va a ser la audiencia si es lógico o no es lógico que yo dé tanta información, tantos números, o si es mejor seguir trabajando como veníamos hasta ahora, con una bajada hacia los learnings y el aprendizaje, ¿sí? Pero bueno, lo dejamos solo a modo de ejemplo. Bien, y aquí sería donde terminamos con la presentación para el cliente, ¿sí? Bueno, esperamos que sea de utilidad esta clase, ¿sí? Lo que hicimos básicamente a modo de resumen fue llevar a la práctica todo lo que veníamos viendo del modelo SOSTAC en cuanto a la última fase de control, donde hacemos una evaluación, un seguimiento y una medición de la performance, ¿sí? Vimos el tablero de control, cómo lo utilizamos esa herramienta para construir nuestros KPIs y entender cuáles son los indicadores y las métricas que voy a estar utilizando. Y luego vimos cómo podemos traducir todos esos números en un informe más simple y más aterrizado para nuestro cliente o para el área de la empresa interesada en estos resultados. Bueno, nos vemos en nuestro próximo encuentro y cualquier duda estamos en contacto. Hasta luego.